Buenas, les saluda el profesor Miguel. En este video ahora vamos a hablar sobre las páginas web. Una página web pues básicamente hoy en día ya es muy utilizada, dado que muchos de los negocios actualmente ya están en el mundo del internet y es una de las formas de ahora de poder brindar servicios o vender productos sin la necesidad de estar saliendo de casa. Y bueno, ¿qué necesitamos o qué vamos a ver el día de hoy para empezar con la creación de páginas web? Primero debemos saber los conceptos de tres fundamentos muy importantes. El primero que sería el HTML5, el segundo que sería el CSS3 y el JS, el JavaScript. Entonces, ¿para qué sirven estas tres herramientas o qué son en realidad estas tres palabras que acabo de mencionar? Pues vamos a primero enfocarnos en entender qué es una página web, ¿no? Empezando por su definición, consideramos una página web a un documento disponible en Internet, codificado según sus estándares y con un lenguaje específico como con el HTML. ¿Ya? Entonces, sí, hay un lenguaje estructurado, ya que no es lo mismo un lenguaje de programación, pero este lenguaje de HTML, que es un lenguaje de estructura, pues básicamente nos ayuda a crear las páginas web, ¿ya? Es algo a lo que estamos acostumbrados a acceder si leemos este artículo, pero no todos conocen realmente su funcionamiento. No todos realmente saben cómo funciona una página web, ¿no? por dentro. Lo único que nosotros solemos ver básicamente es la parte del cliente, la parte final, la parte visual. Pero una página web tiene muchas divisiones, muchas diferencias y básicamente hasta capas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo vamos a dividir estas capas o cómo vamos a ver para poder empezar a construir una. A estos sitios se puede llegar a través de los navegadores de internet. Ya sabemos los navegadores como Google Chrome, Firefox, Safari, entre otros, dependiendo del tipo de dispositivo que tengamos, que reciben la información del documento interpretando su código y entregando al usuario la información de manera visual. Estos suelen ofrecer textos, imágenes y enlaces a otros sitios, así como animaciones, sonidos u otras cosas. ¿Ya? Entonces, una página web pues es prácticamente todo un documento dinámico, que podemos visualizar en un navegador web. Ahora sí, entonces veamos qué es HTML5. Pues HTML5 es un lenguaje de markup o está hecho en las siglas de HTML, que básicamente significan Hypertext Markup Language, usado para estructurar o presentar el contenido para la web. Es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de los sitios, pero no es el primero. Es de hecho la quinta revisión del estándar que fue creado en 1990. A fines del año pasado, pues la WWW o la World Wide Web la recomendó para transformarse en el estándar a ser usado en el desarrollo de proyectos venideros. Por así decirlo, que es HTML5 está relacionado también con la entrada de decadencia del viejo estándar de HTML4. Como ya había mencionado, HTML5 pues no es la primera versión que tenemos, sino que ya sería una quinta revisión y básicamente ha pasado por mejoras. Ahora, todo sitio web está, pues en día de hoy está construido con HTML5, ya que hay más posibilidades y más recursos dados a sus actualizaciones. Entonces ya no tendría tampoco caso revisar las versiones anteriores porque prácticamente HTML5 ha absorbido todas las versiones anteriores y la tenemos disponibles en esta nueva versión, que hasta el día de hoy se utiliza. Ahora, HTML5 tiene una estructura básica y eso lo vamos a ver ya en los próximos videos, en las próximas presentaciones, en el cual vamos a ver a qué se refieren con las etiquetas, qué significa un head, qué significa un body, qué es un footer, y entre muchas otras etiquetas que vamos a ir conociendo, Entonces ya sabemos que el HTML5 es prácticamente la estructura base de la página web. Es como si estuviéramos hablando si pusiéramos el ejemplo de un edificio, estaríamos hablando de la estructura de un edificio, pero en ningún momento vamos a hablar sobre colores, presentaciones o
o los distintos accesorios que pueda llevar ese edificio. Es igual como en nuestro cuerpo, tal vez estamos hablando de la estructura, tal vez del esqueleto humano, pues, ¿no? Ahora, si pasamos al CC3, pues el CC3 ya sirve para definir la estética de un sitio web en un documento externo, y eso mismo permite que modificando ese documento, la hoja CSS, se pueda cambiar la estética entera del sitio web. ¿A qué nos referimos con esto? Que si seguimos con el ejemplo del edificio, prácticamente ahora yo con el CS3 yo podría decidir qué color pintar las paredes, de qué color pintar el techo, el color de la puerta, la posición de la puerta, y entre todas esas decoraciones que yo pueda hacer, pues es prácticamente lo mismo que yo podría hacer con mi página web. El CSS se va a encargar de darle color, forma a diferentes partes de la web, ¿ya? Y los posicionamientos, todo ello está en base a esta estructura, pues, ¿no? Que es el CSS, que justamente dice para definir la estética. Bueno, se va a encargar de embellecer la página web. Dice, entre otras palabras, el mismo sitio web puede variar totalmente de estética cambiando solo el CSS, ya, sin tocar para nada los documentos HTML. Así que el HTML, como les decía, solamente va a ser el esqueleto, pero CSS le va a dar la vida, le va a dar todos los colores y las formas que nosotros deseemos. ¿Ya? Entonces CSS también ha ido evolucionando mucho, y también lo tenemos en su versión 3, CSS3, en el cual pues es un lenguaje de cascada, pues, ¿no? Ahí donde vamos a poder ver muchos detalles de cuanto al diseño. Y también tenemos ahí también la parte ahora de efectos 3D, bordes y muchas cosas que podemos aplicar con el CS3. Ahora pasemos ya al JavaScript o al JS o el JS, como lo solemos escuchar tal vez. El JavaScript, pues ya en este caso ya es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje de programación ligero, que sí o sí hoy en día está presente en la mayoría de páginas web. ¿Y qué hace básicamente el JavaScript? Pues dice, este lenguaje de programación está interpretado por la mayoría de los navegadores web, ya, y pues bueno, que les proporciona a las mismas páginas web efectos y funciones complementarias a las que consideradas como el estándar HTML. Este tipo de lenguaje de programación con frecuencia son empleados en los sitios web para realizar acciones en el lado del cliente, estando centrado en el código fuente de la página web. Entonces, ¿a qué nos referimos con el lado del cliente? Pues el lado del cliente básicamente es la parte visual, de donde la mayoría de personas suele ver, la parte del diseño, la parte donde nosotros interactuamos. Cuando nosotros queremos entrar, por ejemplo, a ver y comprar algún producto por internet, básicamente nosotros estamos viendo al lado del cliente. ¿Por qué? Porque ahí nos están presentando los productos, o nos están presentando los servicios, o estamos viendo alguna especie de presentación que nos interesa de esa página web. Pero también existe un lado del servidor, porque el lado del cliente es la parte visual general, pero existe un lado del servidor que es donde se ejecutan muchas otras funciones. Y ese lado del servidor pues no lo vamos a ver todavía por el momento, pero vamos a ir mencionándolo para que también sepan que existe otra parte que básicamente no está incluida ahorita por el momento. Ahora, JavaScript pues va a dar todas esas animaciones, pues, ¿no? Pero por el lado del cliente. Va a ser la parte de interactuar con el cliente, con el usuario, dado que pues podemos aplicar muchas animaciones y muchos complementos dinámicos. Entonces, en conclusión, ¿qué necesitamos para una página web? Pues primero que necesitamos nuestro código fuente, nuestra web creada, que está en base al HTML, al JavaScript y al CSS, que ahí tendríamos pues nuestra página web ya construida. Pero luego, para que esta página web entre en funcionamiento, entre ya a que muchas personas la puedan ver en línea, pues necesitaríamos adquirir dos servicios básicos. Estos servicios, pues el primero es el dominio, que básicamente es el nombre de la página. Un ejemplo sería el facebook.com, vendría a ser el dominio de Facebook para poder nosotros entrar a esa red social, así como youtube.com o tutiendita.com. Esos vendrían a ser los dominios. Si yo tengo una marca y por ejemplo mi marca se llama El Pollito, entonces yo tendría que comprar elpollito.com o elpollito.pe, porque también existen dominios en el cual están en referencia a qué, a los países.
Por ejemplo, para Perú tenemos el .pe, para España tenemos el .es, y así va cambiando por cada país. Ahora, hay un dominio sí generalizado que es básicamente el .com, ya que ese es un dominio general que se puede utilizar en cualquier parte del país, en la mayoría de países, y así como ese también hay los org y en el .net y otros más, pues, ¿no? Ahora, esa es la parte del dominio, que básicamente solo es el nombre. Luego tenemos el hosting o el web hosting o el servidor, donde que se va a almacenar todos los archivos. Se va a almacenar mis archivos de programación, de mi página web, las imágenes o los videos o todos los contenidos que yo vaya creando para esa página web, pues básicamente se van a ir almacenando ahí. Y ahí es donde básicamente va a estar todo y siempre va a estar ahí actualizándose también constantemente toda la información que yo envíe. Entonces ya tenemos dónde almacenar la web y ya tenemos nuestro nombre más la programación, pues eso sería el paquete que básicamente necesitemos para que nuestra web esté en línea y cualquier persona la pueda visualizar. Y bueno, ahí tendríamos la página web ya lista, bueno. Entonces, ¿qué vamos a utilizar ahora o qué herramienta vamos a tener que descargar en nuestra computadora para poder empezar a conocer esto de las páginas web? Pues hay múltiples herramientas, ya cada herramienta va de la mano con cuál te sientas más cómodo de trabajar, pero en este caso vamos a trabajar con Sublime Text, ya que es un editor de texto o de código de diferentes lenguajes o de cualquier lenguaje de programación, pero en este caso lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy liviana, tiene su parte de, o sea, no es completamente gratuito, pero su versión gratuita prácticamente funciona muy bien, ya dado que no hay una fecha de caducidad y básicamente podemos seguir utilizando esta herramienta sin necesidad de craquearlo o de descargarle algún parche, bueno. Entonces, esta herramienta es la que nos va a ayudar a poder crear las páginas web y empezar a conocer este mundo de las páginas web, que hoy en día es muy importante, dado que muchos negocios se están implementando en el mundo del internet y esto va a seguir creciendo y evolucionando, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos con qué herramienta vamos a trabajar. El enlace de esta herramienta pues es básicamente buscándolo directamente en su página oficial, así como el mismo nombre de Sublime Text, y en cuestiones de minutos, más lo mucho en 5 minutos, tenemos el archivo descargado e instalado ya en nuestra computadora para poder comenzar a trabajar. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo video para seguir con las páginas web. Gracias.